cambiamos de tema porque en distintas regiones de nuestro país existe, por supuesto, y está de manera permanente la preocupación por la condición sanitaria debido a los casos de dengue. Y más aún porque se ha informado de una nueva variante del virus del dengue que está poniendo en alerta sobre todo a Tumbes, una variante que la han denominado Cosmopolitan. Conversamos de ello con César Cabezas, que es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del MINSA. Doctor Cabezas, buenas tardes, bienvenido a RPP. ¿Qué significa esto de nueva variante del virus del dengue? ¿Realmente debemos preocuparnos todos, debemos preocuparnos todas las regiones o en todo caso, por qué en Tumbes? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Joana. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la entrevista. En esta oportunidad, al comienzo, en los primeros meses de este año, están circulando 3 serotipos. Como se conoce, hay 4 serotipos del dengue. Así como en el COVID, en el SARS-CoV-2 había variantes, acá se llaman serotipos y son 4. Y de esos 4... en el Perú estaban circulando el 1, 2 y 3. El 3 como que se ha focalizado en Lima y de ahí no apareció más, pero el 1 y 2 han estado circulando en el resto del país, sobre todo en el norte, ¿no? Y lo que ha habido una variación en la proporción. Actualmente el serotipo 2 es el que está circulando en más del 90% en el norte, y este serotipo 2 tiene a su vez genotipos, y este serotipo 2 tiene 5 genotipos, y dentro de esos está el Cosmopolitan, que es un genotipo que el año 2019, justo antes de la pandemia, se describió en Madre de Dios, y luego este genotipo se ha dispersado por el resto de las Américas. Primero, bueno, por todo el Perú y ahora también en los otros países de las Américas, ¿no? Y entonces hay varios factores que pueden estar favoreciendo a que hayan más casos o que hayan casos severos también. Este es uno de ellos, podría ser, pero lo otro es la densidad de los mosquitos, doctor, ¿no? Y la accesibilidad al agua. Claro, doctor. ¿Y ese serotipo al que usted hace mención, qué características tiene? Digamos que agrava con mucha mayor facilidad la salud de las personas. ¿Hay algún estudio que determine eso? Mira, en Sri Lanka, este virus en realidad es justamente su denominación Cosmopolitan porque está en varios sitios, ¿no? Está en Asia, está en sudeste asiático, en Medio Oriente, y en Sri Lanka se describió una gran epidemia casi similar a la nuestra, donde predominaba este genotipo. En todo caso, es una posibilidad que hay que ver, una evaluación cómo es que está yendo el comportamiento de este genotipo y los casos, ¿no? Pero claro, doctor Cabezas. Una cosa importante, sí, antes solamente para aclarar de que lo más importante es que los cuadros severos se van a dar más cuando hay una infección secundaria. O sea, una persona puede tener infección por el serotipo 1 y después de unos meses o años tiene infección por el serotipo 2, el riesgo de hacer cuadros más severos es mayor porque hay una hiperrespuesta inmune que hacen las personas. Pero nos acaba de decir que el serotipo 2 es el predominante en nuestro país y de este serotipo 2 una de sus subvariantes es Cosmopolitan, donde se está poniendo justamente la alerta. ¿Es así? ¿Es un serotipo? Así es. El serotipo 2 tiene 5 genotipos y uno de ellos es el Cosmopolitan. Tenemos el asiático, el americano asiático y este Cosmopolitan. ¿Y significa que el serotipo 2 es con síntomas más fuertes? Es decir, ¿cómo entender esta diferencia? No, en realidad más ocurre cuando hay una infección secundaria. Por ejemplo, con el asiático americano, antes en Iquitos, por ejemplo, circulaba el genotipo americano, el serotipo 2, y a pesar de que ya había circulado el 1, no habían tantos casos severos. Pero apareció el genotipo asiático americano y ese sí dio casos más severos, es una infección secundaria. Entonces, en las áreas donde permanentemente está el vector, probablemente ya ha habido infección en años anteriores y esta es una segunda infección por esta variante o por este genotipo que podría condicionar cuadros más severos. En general, una infección secundaria condiciona una presentación de cuadros más severos.
Sí, entonces, doctor, el trabajo está en evitar volver a contagiarse, digamos, en la prevención, en contener los avances de contagios. Y precisamente de Claro, eso le quería consultar. ¿Cómo sí. va el avance? ¿Ha aumentado el número de contagios? Bueno, hay una tendencia a la reducción de los casos. Sin embargo, como ya el anuncio del fenómeno del niño y acá en Lima mismo estamos viendo que ahorita debemos estar abrigados con, ¿no? Y con frío, pero está el calor. Entonces el tema del fenómeno del niño costero y más aún el fenómeno del niño global está condicionando que las temperaturas sigan altas y esto favorece la replicación del mosquito, ¿no? Y entonces, a pesar de que hay una tendencia a la reducción, debemos estar preparados para lo que viene ya con el fenómeno del niño global, que va a condicionar un incremento de la temperatura y por lo tanto un Claro. incremento de vectores, ¿no? Pero sabiendo ya que las temperaturas van a continuar elevadas lo que resta del año y que incluso, según dicen los expertos en fenómenos naturales, el próximo verano va a ser mucho más intenso, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿El sistema sanitario también está preparado? Ya que estas condiciones de temperaturas elevadas, al parecer, y según lo que nos dice, es, digamos, el ambiente propicio para que el virus continúe, la infección continúe. Así es, lo que sí tenemos que hacer es reforzar el control vectorial tanto en la fase larvaria como en la fase de adulto y para eso hay algunas otras alternativas que se están viendo como es la fumigación residual. O sea, no solamente cuando hay muchos casos hacer esto, sino como en época de los años 50, donde se logró eliminar este vector, se hacía una fumigación en las paredes y eso ha funcionado, ¿no? Y eso se está probando para ver de que eso pueda tener una mayor duración que solamente una intervención en el día. De modo que hay que ver otras alternativas adicionales y complementarias, pero sobre todo hay que garantizar el acceso al agua de la población para que no acumule. Y si hay la necesidad de acumular, y eso es una responsabilidad también nuestra de todas las familias de mantener cubiertos estos recipientes que tienen agua que se pueden convertir en criaderos, evitar los floreros y todo eso, tanto en las casas como en el peridomicilio. Y esto es una acción de la familia, de la comunidad, de los gobiernos locales y regionales en su conjunto, ¿no? Le pedimos, doctor César Cabezas, que se quede con nosotros, por favor, y siempre comparta con nosotros también su conocimiento. Queremos ya preguntarle también sobre los casos de Guillain-Barré en el país. Escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire. Minutos, seguimos en La Rotativa del Aire, estamos conversando con el doctor César Cabezas, él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, del Ministerio de Salud. Solo para finalizar con el tema del dengue, doctor, hay una duda acerca de la fumigación y también de parte de los pobladores muchísimo temor de cuán seguido se debería estar fumigando, es decir, ingresando a los hogares para que se permitan estas labores de manera cotidiana, una vez a la semana, cada 10 días. ¿Se tiene establecido esto? No, en realidad la intervención con fumigación espacial debe hacerse cuando hay un incremento de la densidad de vectores o un incremento de casos, ¿no? No es que sea continuo esto, solo cuando hay esa emergencia se hace esa actividad. Y por eso comentaba de que hay otras alternativas que hay que implementarlas para no estar haciendo esa actividad todo el tiempo, porque eso es solamente para eliminar los adultos. Los mosquitos adultos, que son los que se infectan y transmiten el virus. Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es el control larvario, o sea, este vector cumple su ciclo más o menos en 7 días en el agua, desde que es huevo hasta adulto. Nosotros hay que eliminarlo en esta etapa y si eliminamos esa etapa no va a haber adultos, no habría teóricamente la necesidad de fumigación, pero como esto no es tan sencillo por la falta de acceso a la red pública de agua, la gente acumula. Entonces ahí es importante reiterar la participación de las familias, de la comunidad y también de las autoridades locales, ¿no? Porque también, por ejemplo, si en una manzana hay 20 casas y intervengo en 18 y esas dos que dejo de intervenir, los mosquitos de ahí se van a pasar a las otras. Por eso esto es una muestra de un trabajo colaborativo que debemos tener. Un esfuerzo conjunto. Porque tenemos enemigo común, este mosquito Aedes aegypti. Sí, así lo debemos entender, doctor Cabezas. Bueno, otro problema de salud pública es el número de casos que se han reportado en los últimos días, doctor, en relación a Guillain-Barré. ¿Qué información tiene usted?
qué realmente se está ocurriendo con estos casos de Guillain-Barré en el país. Bueno, lo que ocurre, el Guillain-Barré es una enfermedad que se manifiesta por una reacción inflamatoria. O sea, hay bacterias o virus que algunas partes de estos microbios son parecidos a nuestros tejidos como humanos, ¿no? Entonces, vamos, la mielina es una parte del sistema del tejido nervioso que puede asemejarse a algunas moléculas a algún virus o alguna bacteria. Entonces, el sistema inmunológico como se confunde, y entonces si yo tenía una infección previa por un virus o por una bacteria, voy a hacer una reacción inflamatoria y esos anticuerpos se van a ir contra la mielina y va a hacer estos síntomas neurológicos. Y eso puede ser por una de las bacterias que en otras epidemias también se ha visto, es el Campylobacter jejuni, que es una bacteria que se transmite por el agua contaminada. Pero también otras enfermedades infecciosas como el dengue y otras podrían estar. Eso es un tema que está en evaluación. ¿Se tiene un reporte, doctor Cabezas, actualizado de los casos de Guillain-Barré? El CDC del Ministerio de Salud es el que está actualizando y siempre esa información está disponible en la web. Lo importante acá es dos temas en general que debemos hacer, ¿no? El consumo de agua y alimentos seguros, o sea, el agua tiene que estar hervida o agua de botella para ser agua limpia. Los alimentos también deben estar bien cocidos por un lado, y por otro lado obviamente es el control de la Aedes aegypti para evitar el dengue, ¿no? Si esas son las posibilidades que puedan haber, y esta es una manifestación secundaria a una infección previa que ha tenido estas personas semanas antes. ¿Y cuál es la importancia, doctor Cabezas, de hacer un seguimiento? Así como usted nos hablaba del virus del dengue, en el caso de Guillain-Barré también puede haber variantes, modificaciones de la enfermedad, de los cuadros clínicos. ¿Esa información se debería tener a la mano, estudios permanentes de su comportamiento? Así es, cuando cualquier enfermedad cuando empieza debiéramos estar alertas a su progresión, ¿no? Porque esto puede conducir a una parálisis progresiva que empieza con miembros inferiores y puede llegar hasta los músculos respiratorios, entonces ahí se va a requerir un ventilador. Es importante un diagnóstico oportuno, el tratamiento es con inmunoglobulinas, con eso se puede controlar, pero de todas maneras las personas que tienen estas manifestaciones de adormecimiento, falta de reflejos, etcétera, debieran estar bien vinculados a un establecimiento de salud para que cuando haya complicaciones en su momento puedan ser derivados adecuadamente, y actualmente hay un tratamiento con inmunoglobulinas que va a evitar la progresión de la enfermedad para evitar complicaciones posteriores. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, del Ministerio de Salud. Y solo para cerrar, se han reportado, y esto lo ha hecho el CDC de Perú, ha notificado 108 casos en el ámbito nacional de Guillain-Barré, 26 en Lima, 20 en La Libertad, 12 en Piura, 11 en Cajamarca, 8 en Junín, en Cusco 7 y en el Callao 5. 1:28, Jorge, momento nuevamente de actualizar nuestros titulares y al volver viene la información económica luego de los anunciantes.